Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, en el ejercicio 27 lo que nos piden acá es lo siguiente. Vamos a tener dos subespacios, como son los que ven ustedes en la figura, ¿sí? De matrices, y la idea justamente es encontrar una base de R de 2×2 que contenga tanto una base de S como una base de W. Entonces la idea acá, primero, como primera cuestión, lo que deberíamos hacer es encontrar una base de W y después, por el orden que tienen los subespacios, el rango y demás, la idea es tratar de encontrar cuál es la posible intersección que pueden llegar a tener estos dos subespacios y en base a eso compactar la base y armar una base única para los dos. Entonces vamos a empezar por ese lado, ¿sí? La idea sería, supongamos que en este caso tenemos la ecuación W, el subespacio W generado por estas ecuaciones, ¿sí? En este caso una matriz A perteneciente a W va a ser de la forma siguiente. Vamos a tener el primer elemento 1, 1, después el 1, 2, después el 2, 1 y después tenemos el 2, 2. ¿Correcto? Eso sería el orden de la matriz. Ahora, por lo que dice la ecuación, nosotros acá tenemos la libertad de despejar una variable en función de las otras. Supongamos que elegimos despejar esta, podemos elegir otra también. Acá nos va a quedar A2, 1, que en este caso nos va a quedar menos 2A1, 1 menos A1, 2. Entonces, la base ahora, reemplazando en el lugar original, ¿sí?, pasa a ser esto, y la base en A ahora pasa a ser A1, 1, después tenemos A1, 2, menos 2A1, 1, menos A1, 2 y A2, 2. ¿Sí? Bien, ahora para buscar separar las matrices, ¿sí?, en matrices independientes según los coeficientes de cada uno. Es decir, acá tenemos tres coeficientes, ¿sí?, porque tenemos el A1, 1, el A1, 2 y el A2, 2. Entonces en este caso vamos a tener los generadores, ¿sí?, de A van a estar dados por, en este caso, A1, 1 por la matriz 1 menos 2, 0, 0. Luego tenemos la matriz A1, 2 acá, 1 menos 1, 0, y después la última, que en este caso nos va a quedar con 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Ambos A1, 1, A1, 2 y A2, 2, todos pertenecen a los números reales. Bien, bueno. Después, la idea es que acá nosotros ponemos o tratamos de ver si los generadores son linealmente independientes, y por suerte corroboramos que esto es así. De última, si ustedes tienen dudas, lo que se puede hacer es poner en filas todas las filas de la matriz y triangularlas y van a ver que efectivamente son linealmente independientes. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Nosotros tenemos el subespacio, digamos W, que está generado por estas tres matrices linealmente independientes, y el subespacio S generado por esas dos matrices. Es decir, tenemos un subespacio de orden 5 hasta ahora, si quisiéramos hacer la suma de los dos. Entonces, eso nos obliga a pensar que tenemos de referencia para si hay una posible intersección de los dos. Es decir, es más probable que si nosotros queremos generar todo R 2×2 que tiene dimensión 4, en este caso nosotros deberíamos tener 4 vectores linealmente independientes, con lo cual es más que probable que uno o más, o que la intersección entre S y W tenga un subespacio de orden 1 o superior. Vamos a verlo con el teorema de la dimensión. Nosotros queremos generar todo R 2×2 a partir de S y W. Entonces decimos, la dimensión de R de 2×2 va a ser lo mismo que la dimensión de S más W, en este caso S más W porque estamos tomando generadores de uno y generadores de otro para formar todo el espacio, ¿no? Y por el teorema de la dimensión esto va a ser la suma de las dimensiones individuales restándole
la dimensión, digamos, de la intersección, ¿no? Entonces, eso nos abre las posibilidades de qué tenemos para cada caso en particular. Fíjense, 2 por 2, en este caso nos va a dar 4, la dimensión, otro acá. Después tenemos la dimensión de W, que en este caso nos dio 3, por las tres matrices linealmente independientes. La dimensión de S que da 2, por las dos matrices linealmente independientes. Y, por ende, como esto abre la posibilidad de que la dimensión de S intersección con T tiene que ser 1 o superior, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular esa intersección. La idea de calcular la intersección es buscar vectores o matrices que satisfagan tanto al S como al W o que pertenezcan a ambos por igual. Entonces, en la intersección, como tiene que ser un vector que pertenezca a ambos a la vez, la idea sería la siguiente. Por ejemplo, supongamos un vector que pertenece a S, ¿no? Vamos a tomar vector o matriz independientemente, ¿no? Vamos a tomar, supongamos, en este caso, un vector R que pertenezca a S, ¿sí? R se va a poder pensar como la combinación lineal de estas dos matrices. Si vamos a tomar dos escalares A y B, ¿sí? Entonces A por la primera matriz, 1, 2, 0, menos 1, más B por la segunda matriz, que en este caso es menos 2, 0, 1, 3, ¿sí? Con A y B números reales. Bien. Entonces ahora la idea sería reemplazarlos en W. W igualmente podemos usar la expresión que ya teníamos desde antes, porque fíjense que lo bueno, digamos, de tener ambas expresiones es que podemos permutar, digamos, en la que nos sea más conveniente, ahorrar un poco de tiempo también y asegurarnos, digamos, de que el problema está bien resuelto sin mayores demoras, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso, esta combinación lo que nos va a dar en este caso va a ser A menos 2B, después tenemos 2A, después tenemos B y después tenemos menos A más 3B, ¿no? Y ahora la idea es reemplazar cada uno de los valores dentro de lo que hace falta, ¿no? Entonces vamos a reemplazar, acá estoy marcando justo los que corresponden en cada caso. Esto nos va a quedar, ¿no? 2 por A menos 2B más A1, 2, que en este caso es 2A más B. Esto nos va a dar igual a 0, ¿sí? Con lo cual lo que despejamos de acá es que B nos va a quedar 4 tercios de A, ¿sí? Para tener una idea. Ok, bien, y ahora lo que volvemos a hacer es reemplazar nuevamente en esta matriz que era la de la matriz intersección. Reemplazando acá, voy a escribirlo acá, esto lo que nos va a quedar es A menos 2B, es decir, A menos 8 tercios de A, en este caso lo que nos va a quedar es menos 5 tercios de A, 2A directamente, B que es 4 tercios de A y menos A más 4A, que en este caso es 3A directamente, con lo cual, ¿qué es lo que nosotros sacamos? Que S intersección W en este caso va a estar generada por la matriz menos 5 tercios, ¿sí? Generada, 5 tercios, 2, 4 tercios y 3. Cerramos ahí, cerramos ahí. Entonces, es importante entender lo siguiente, ¿sí? Hay que incluirlo en una base de S, ¿sí? Para tenerlo. Fíjense que la base de S nosotros la vamos a expresar de esta manera para tratar de trabajar, digamos, con números que sean más cómodos. Es decir, si la base de W es linealmente independiente y son 3 vectores y la base de S tiene que ser 2, entonces poniendo uno de los generadores como la intersección entre S y W, eso ayuda a que de alguna manera no tengamos problema con las dimensiones como si lo tuvimos antes. Para trabajar más cómodo, supongamos que si multiplicamos por 3, ¿sí? Este espacio que no cambia nada, porque en definitiva estamos haciendo combinación lineal con los mismos vectores, lo que vamos a tener es un número un poco más cómodo y con esto vamos trabajando. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que nosotros queremos generar una base de... O sea, todo esto está para la base de R2×2. Y en este caso vamos a tener los generadores de W y S. Entonces, tenemos que tener 4. Vamos a elegir 1, 2, 3 de W y después S, ¿sí? En vez de expresarlo en términos de las dos matrices, vamos a tomar una de las matrices de S, si cualquiera de las dos pueden ser 1, 2, 0, menos 1, y luego la otra va a ser esta intersección. En este caso tenemos menos 5, 6, 4, 9, cerramos ahí,
Con lo cual, cuando ahora ponemos todos los generadores, fíjense cómo va quedando esto, ¿no? Y esto vamos a tener los generadores de W, lo voy a poner en azul acá. En esto vamos a tener 1, 0, menos 2, 0. Después tenemos el 0, 1, menos 1, 0. Después tenemos el 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Y acá en rojo vamos a poner los DS, ¿sí? Que en este caso tenemos el 1, 2, 0, menos 1. Y en violeta vamos a poner la intersección de S con de W. Entonces tenemos menos 5, 6, 4, 9. Entonces fíjense, acá tenemos 5 generadores, pero como uno es combinación lineal de los otros dos, finalmente nos queda estos 4, ¿sí? Son linealmente independientes y cumple con la condición. En el ejercicio 28 lo que nosotros tenemos es 3 subespacios, el S y el W, que están generados por sus generadores, y el W2 que está expresado en forma implícita. Entonces la idea es encontrar bases de la suma de los dos subespacios. Vamos a repasar un poquito de teoría como para entender qué tenemos que hacer acá. La suma de subespacios es, hablando mal y pronto, la unión, no intersección, de los dos subespacios. Es decir, cómo puedo tomar generadores de ambos, ¿sí? Y generar un subespacio con vectores que pertenezcan o a uno o a otro, ¿sí? Independientemente de su intersección y demás, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la técnica en el caso de los vectores más usada? Bueno, acá la idea sería tratar de, por ejemplo, en primer lugar, buscar los generadores de todos los vectores. Es decir, acá ya con el S y con el W1 lo tenemos listo, pero nos falta ver qué pasa, por ejemplo, con el caso del W2. Y tenemos que buscar los generadores de ahí. Y una vez que tenemos eso, juntamos los generadores de uno y de otro y hay que triangularlos, ¿sí? Triangularlos y ver cuáles son linealmente independientes. Entonces, vamos a empezar por ese lado. Vamos a empezar buscando los generadores de W2. Para hacer esto, la idea es tratar de ver cuáles son las ecuaciones independientes. Supongamos en este caso, fíjense que ambas ecuaciones tienen x1 y x2, pero las dos tienen x3 y x4 por separado, con lo cual es bastante tentador de despejar x4 y x3 en función de x1 y x2. Entonces vamos a tener, por ejemplo, de la primera ecuación x4 nos va a quedar menos x1 y x3, si sumamos en ambos lados, nos va a quedar x1 menos x2, con lo cual, buscando los generadores en este caso, ¿sí? De ambos, W2, podemos expresarlo como generado. Recuerden que acá que vamos a poner generados por los vectores de x1 y luego por los vectores de x2, ¿no? Entonces en x1 tenemos 1 para x1, 0 para x2, 1 para x3 y menos 1 para x4. Y luego para generar por x2 tenemos 0 para x1, 1 para x2, menos 1 para x3 y 0 nuevamente para x4. Entonces vamos a empezar con un ejemplo, ¿no? El de S más W1. Entonces la idea acá sería tomar los generadores de S, que son estos dos, los generadores de W, triangularlos y ver cuál es la independencia lineal de ambos. Entonces vamos a hacerlo como siempre, es decir, esto lo vamos a hacer con Gauss-Jordan, ¿sí? Para que se entienda el método, digamos, no hay demasiada variación en lo que estamos haciendo ahora. Y acá W los voy a poner en rojo, igual esto al principio, después vamos a seguir con la misma metodología de siempre, ¿sí? Entonces, estos vectores son los de S, estos vectores son los de W, y vamos a proceder a triangularlos como siempre, en este caso. Entonces, triangulamos de esta forma. Entonces, vamos a hacer la cuenta y vemos ahora cuánto nos da. Fíjense que acá corroboramos que los cuatro vectores son linealmente independientes. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que con SW1 nosotros podemos generar todo R4, ¿sí? Porque al tener cuatro vectores linealmente independientes puede ser una base de todo R4. Y vamos a tener por el teorema de la dimensión. La dimensión de S más W1 es la suma de ambas dimensiones por separado menos la dimensión de la intersección, ¿no? Bueno, esto nos da 4, ambos tienen 2 y esto en este caso nos va a dar 0. Vamos a ver ahora qué pasa con el caso de perdón, acá me confundí, esto es W2. Y qué pasa ahora, por ejemplo, con el caso de W1. Vamos a seguir la misma lógica para la suma de
S y W1, es decir, vamos a triangular acá. Y bueno, nada, las cuentas básicamente son las mismas. Para ahorrar un poco, digamos, el procedimiento, porque ya les digo, repetir lo mismo que se hizo por Gauss en este caso. Si ustedes triangulan esta matriz, lo que va a quedar es esto. Vamos a tener la matriz. Esta fila no se altera, esto nos va a quedar 0, 1, menos 1, menos 1. Y después acá nos va a quedar 0, 0, 0, 2 y 0, 0, 0, 1. Con lo cual esta fila se va a anular. Lo que nosotros vemos es que hay un subespacio, hay un vector que es combinación lineal de las filas de adelante, con lo cual este vector es de la intersección, ¿sí? Es el vector, digamos, de intersección de ambos. Entonces, por el teorema de la dimensión vamos a tener dimensión de S más W1, vamos a tener la dimensión de S por separado, la dimensión de W1 por separado y la dimensión de la intersección de los dos. Entonces, esto tiene dimensión 2, ¿sí? Esto tiene dimensión 1, perdón, 2. Y acá esto va a tener dimensión 3, con lo cual la dimensión de S intersección W1 nos va a quedar 1. ¿Sí? Con eso terminamos esta parte. Caso 29 lo que nos piden es demostrar que S1 es suma directa con S2, nos va a dar todo el espacio de R3 por 3, siendo ahí como están definidos el S1 toda matriz igual a su traspuesta y en S2 toda matriz igual a menos su traspuesta. Entonces, para corroborar esto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a generar ambas matrices, ¿sí? Y tratar de entender más o menos cuál sería la lógica detrás de esto. Es decir, en la primera parte nosotros tenemos una matriz A en general, va a estar dada por estos elementos, ¿no? Tenemos ABC, DEF, GH, ¿no? Supongamos que tenemos elementos de 3×3. Imagínense que tenemos en el caso de S1, donde vamos a tener matrices que son iguales a su traspuesta, ¿sí? En este caso vamos a tomar los elementos de la diagonal, no van a cambiar, ¿sí? Podemos acomodar un poquito el orden, pero básicamente la matriz va a quedar generada por A, BC, BC también en su primera columna y primera fila, porque recuerden que la traspuesta es intercambiar filas y columnas y no hay demasiado cambio. Y después tenemos DE en este lado también y por último F. Entonces, básicamente, si nosotros buscamos los generadores, vamos a tener, fíjense, la letra A para uno de los generadores, para B tenemos 2, para C tenemos 3, para D finalmente tenemos 4, E5 y F6. Entonces va a estar generada por 6 matrices, que se las vamos a poner ahora. Fíjense que estas son las 6 matrices en cuestión. Entonces acá básicamente tenemos el subespacio generado por las 6. Después el paso siguiente es corroborar que las 6 sean linealmente independientes. Como hacemos siempre, para corroborar esto, lo que hay que hacer es poner las filas de cada matriz como, digamos, o la fila de cada matriz en forma de fila, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Tenemos la primera matriz tenemos 1, 0, 0, que es la primera fila, a continuación va la segunda, 0, 0, 0, a continuación va la tercera, 0, 0, 0, y acá tenemos la matriz 1, ¿no? Imagínense esto, matriz 1, 2 y así sucesivamente, identificando a cada una, ¿sí? Podemos ir completándolas. Y la idea justamente es ver si están trianguladas o no. Fíjense que poniéndolas en orden, ¿sí? Se ve que las matrices están trianguladas, con lo cual acá no hay demasiado inconveniente, ¿sí? Con esto. Entonces, como para que se tenga una idea de cómo va quedando en general la matriz. Entonces, vemos que las matrices son linealmente independientes. Ahora, la idea justamente es probar lo siguiente. Ya que definimos el subespacio S1 generado por estas 5 matrices, tenemos que ver qué es lo que pasa con el subespacio S2, donde en este caso nosotros para S2, ¿sí? Vamos a dividir un poco la hoja acá. Para el subespacio S2 nosotros tenemos A igual a, en este caso, menos su traspuesta. Entonces vamos a tener, supónganse, en este caso vamos a tener A11, A12 y así sucesivamente, ¿sí? Y lo que hay que hacer es igualar esta matriz con su negativo y traspuesta, ¿no? También. Entonces, en este caso vamos a tener todos los elementos, van a tener un menos adelante, vamos a tener los elementos de la diagonal no cambian, menos A11, menos A22,
menos A33. Luego vamos a tener fila y columna, ¿sí? Que van a cambiar, o sea, A12 que pasa de estar acá pasa a estar acá. Después A31 también. A12 pasa a estar acá. A13. Y después acá tenemos menos A23 y menos A32, ¿no? Entonces ahora lo que hay que hacer es una equivalencia, igualar cada componente, componente a componente, y ver cuánto nos está dando en este caso. Entonces, fíjense, en este caso vamos a tener A11 es igual a menos A11, con lo cual en este caso sumando de ambos lados nos queda que A11 nos va a dar, 2A11 nos va a dar 0, o lo que es lo mismo que A11 nos va a dar 0. Después lo que vamos a tener en este caso es reemplazando en todos los otros elementos a la matriz que vamos a llegar es a la siguiente, ¿sí? Fíjense, en este caso esto nos va a quedar 0, ¿sí? Entonces ahora, ya que tenemos la matriz generada, fíjense, una vez que hacemos todas las igualaciones, está generada por 1, 2, 3 valores independientes. Fíjense que esto es lo mismo del otro lado. Lo que hacemos en este caso va a ser buscar los generadores de S2. En este caso va a estar generado, vamos a expresarlo como combinación lineal de A21 por 0, menos 1, 0, 1, 0, 0. Después lo mismo con A31. Acá vamos a tener y acá A32 que vamos a tener. Bueno, entonces a vuelo de pájaro lo que nosotros tenemos acá es que genera un subespacio de dimensión 9, porque justamente para probar que estamos generando todo R3×3, la idea es tratar de evaluar, ¿sí? Si básicamente con estas matrices, es decir, nosotros tenemos 6 matrices de este lado, ¿sí? Para el S1 y 3 matrices del S2. La forma, digamos, más práctica, o sea, más directa de hacerlo sería armar, por ejemplo, ya tenemos armadas las 6 matrices de S2, de S1, perdón, habría que poner las 3 faltantes de S1 y triangular. Lo que pasa es que ahí estamos ante el inconveniente de que tenemos una matriz de 9 por 9, ¿sí? Con lo cual, imagínense que si el segundo punto del problema es extenderlo a n por n, ¿sí? Es la cantidad de cuentas que uno tendría que hacer. Entonces, acá lo que habría que hacer sería tomar otro mecanismo teórico y ver si esto efectivamente se cumple, ¿sí? Tratar de ver que esto sea así. Entonces, vamos a ver básicamente algunos teoremas más que vamos a publicar en este caso. Para esto vamos a recurrir a algo de teoría, así que tenemos, digamos, en todos lados, digamos, de la teoría de matrices que vimos en esa unidad o en anteriores, que dice lo siguiente, ¿sí? Si nosotros tenemos una matriz A perteneciente a R de n por n, ¿sí? De paso ya demostramos con este resultado que digamos, la teoría es válida para cualquier matriz cuadrada, ¿sí? En este caso nosotros lo que vamos a tener es que una matriz se puede pensar como la suma de una matriz simétrica y una antisimétrica, ¿sí? Entonces básicamente esto se podría expresar de la siguiente manera, como un medio, ¿sí? De la matriz A más su traspuesta, y luego como un medio de la misma matriz menos su traspuesta, ¿okay? Entonces, es básicamente un truco matemático esto, ¿sí? Es decir, fíjense, si hacemos la distributiva acá, esto nos va a quedar un medio de A por un medio de A, va a quedar A, que es lo que queremos mostrar, un medio de A traspuesta menos un medio de A traspuesta queda en 0, ¿sí? Pero la idea acá es tratar, como hacemos siempre en matemática, hacemos y deshacemos para llegar justamente a lo que queremos demostrar. Entonces, este es vamos a llamarle a esta la matriz U, incluyendo un medio, y esta es la matriz B, ¿no? Entonces, la idea con esto sería pensarlo de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, con lo siguiente. ¿Qué pasa cuando nosotros transponemos una matriz dos veces, ¿no? Fíjense, la matriz U traspuesta, en este caso, esto lo que nos va a quedar es la matriz A más la matriz A traspuesta vuelta a transponer, ¿sí? Y esto es propiedad de matrices, ¿sí? Digamos, cuando hacemos la traspuesta de una suma de matrices, la traspuesta, entre comillas, se distribuye en las dos, ¿no? Entonces tenemos A traspuesta más A traspuesta, traspuesta, traspuesta de traspuesta, volvemos a la matriz original, con lo cual no hay demasiado inconveniente, ¿sí? Eso vuelve a ser la matriz U. Entonces,
La ventaja que tenemos acá es que la matriz U es igual a su traspuesta, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, en la matriz B? Acá es lo que se llama, esto se llama una matriz simétrica, ¿sí? Porque es igual la matriz que su traspuesta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la matriz B? En este caso es un poco distinto porque, fíjense, nosotros tenemos A menos su traspuesta, ¿sí? Traspuesta de la misma manera se distribuye la traspuesta, es decir, tenemos A traspuesta menos A traspuesta, traspuesta. Traspuesta de traspuesta vuelve a ser la misma matriz y volvemos a tener el mismo B, pero en este caso, como el orden es distinto, hay que agregarlo con un menos 1. Entonces, ¿cuál es la interpretación que tenemos acá? Toda matriz cuadrada está generada, ¿sí?, por un subespacio de U y un subespacio, o sea, un subespacio de S1 más un subespacio de S2. Recuerden que en el subespacio de S1 estábamos hablando de las matrices que eran iguales a su traspuesta y en el S2 estamos hablando de las matrices que eran menos su traspuesta. Por lo tanto, en este caso tenemos que ver que para que sea la suma directa tenemos que ver que la intersección sea el subespacio nulo, ¿sí? Entonces, básicamente, para corroborar esto, ¿sí?, la idea sería la siguiente. Fíjense, en este caso tenemos que tener un vector que pertenezca a este y a este otro, ¿sí? Es decir, A tiene que ser igual a su traspuesta y a su vez, ¿sí?, A tiene que ser igual, ¿sí?, menos A tiene que ser igual a su traspuesta, con lo cual, igualando ambas dos, porque la traspuesta es igual en ambos casos, nos va a quedar que A es igual a menos A, con lo cual sumamos, para hacer esta operación no es que pasamos restando la matriz, ojo con eso, sino que vamos a sumar ambas matrices de ambos lados. Lo que va a quedar de este lado es la matriz nula, es una matriz de n por n pero de ceros. Y esto llegamos a 2A es igual a la matriz nula de n por n, y si la matriz nula es la única que genera el cero, justamente quiere decir que la intersección de estos dos espacios es efectivamente su espacio nulo y por lo tanto la suma es directa. En el caso 31 lo que vamos a tener es lo siguiente: tenemos S, que es un subespacio generado por estos dos vectores que ven en pantalla, y H, que está definido por la ecuación que ven a continuación. Entonces la idea acá es encontrar un subespacio W que esté incluido en R4 tal que S, de subespacio S, suma directa con ese subespacio W nos dé H. Entonces, ¿cuál es la idea? Este es un ejercicio bien de parcial, o sea, es algo que lo han visto ahora y lo pueden ver inclusive también en los ejercicios de CBC. Entonces, hay una serie de pasos acá que es importante tener en cuenta, ¿sí?, para tener una idea. Primero nosotros tenemos que pensar lo siguiente: si S suma directa con W nos da H, eso quiere decir lo siguiente. Primero, por lo que vimos en el teorema de la dimensión, S y W tienen intersección nula. Por lo tanto, nosotros por el teorema de la dimensión, que es lo primero que uno se le ocurre en este tipo de casos como primer recurso, sería tratar de ver qué es lo que nos dice el teorema de la dimensión. O sea, acá nosotros estamos pensando en el teorema de S más W, ¿sí? Esto nos va a quedar la dimensión de S más la dimensión de W menos la dimensión de S intersección W. Por el hecho de que sea suma directa, esto nos va a dar 0, ¿sí? Después tenemos que ver qué es lo que pasa con las dimensiones de S y W y también qué es lo que pasa con H, porque fíjense, si S suma directa con W nos da H, eso quiere decir que ambas dimensiones, tanto las de H como las de S suma con W, tienen que ser iguales. Entonces, en primer lugar, lo que deberíamos averiguar es cuánto es la dimensión de H y ir cascadeando entre comillas el resto, ¿sí? Y tratar de elegir los vectores con ese criterio, ¿no? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera, ¿no? Y después obviamente tenemos que volver a este enunciado para corroborar que lo que hicimos esté bien, ¿no?, por las dudas. Entonces vamos a corroborarlo de este lado, ¿sí? Fíjense, vamos a tener en cuenta, primero tenemos que encontrar cuál es la dimensión de H. A grosso modo, como H está definida solamente por una ecuación, estamos hablando de 4 variables, H tiene 3 variables libres, ¿sí? O sea, tiene 3 grados de libertad, con lo cual la dimensión de H va a ser 3, necesariamente, porque ya les digo, estamos en R4 y tenemos una sola ecuación, ¿sí? Después, eso es lo mismo que la dimensión de S suma directa con W, es decir, va a tener dimensión 3 también. Y tenemos que ver qué es lo que pasa con la dimensión de S y la dimensión de W, ¿sí? Es decir, y ver cómo podemos extender los vectores. Primero, para hallar la dimensión de S, deberíamos chequear si los generadores de S
son linealmente independientes. Ahora no es obvio porque no está triangulado, o sea que necesariamente tenemos que hacer la triangulación. Por eso es una triangulación simple, así que vamos a proceder, ¿sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar 1, 0, 0, ¿sí? Pues tenemos el 1, 1, menos 1, 0, triangulamos acá, vamos a hacer fila 1 menos fila 2 directamente, entonces en este caso esto nos va a quedar 0, menos 1, 1, 0, con lo cual vemos que son linealmente independientes y por ende la dimensión de S nos va a quedar 2. Con lo cual eso es lo que nos obliga a que la dimensión de W sea una o superior, o sea, en realidad tendría que ser una, sí, nada más, no es una superior, está mal dicho. Tenemos que ver también si existe, digamos, S intersección con H. ¿Por qué digo esto? Porque justamente tenemos que ver que, o sea, si hay uno de los vectores generadores de S que esté incluido en H, ¿sí? Tratar justamente de probar de alguna manera si es posible, si que, cómo genera, o sea, justamente, obviamente si la suma es directa, obviamente la intersección lo más probable es que nos dé que ambos vectores estén incluidos en H. Eso sería la lógica, pero tenemos que probarlo, ¿sí? Ver cómo nos vamos adaptando en este caso. Entonces, dado que S y H están generados de esta manera, ¿sí? Lo que vamos a hacer es para S vamos a ir reemplazando cada vector, ¿sí? Dentro del H y cualquier combinación lineal, vamos a ver que si se cumple o no en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer vector generador de S, ¿sí? Fíjense, lo reemplazamos acá, esto nos va a quedar 2 por 1, ¿sí? 2 por 0, perdón, más 2 por 0, más 0, esto nos va a dar 0, perfecto. Y en el segundo estamos reemplazando acá, esto nos va a quedar 2 por 1, ¿sí? Más 2 por menos 1, que esto sería menos 2, más 0, esto es igual a 0. Con lo cual, lo que nosotros vemos es que si H es este subespacio, S es un subespacio que está incluido, ¿no? Entonces, la idea acá sería tratar de tomar W con algún vector, ¿sí? En este caso S, sí, nosotros tenemos a S que está generado por, llamémosle S sub 1 y S sub 2, serían S sub 1 y S sub 2, la idea sería ver lo mismo con H, ¿no? Entonces, saquemos los vectores generadores de H, saquemos una base y el W tiene que ser justamente lo que no está, el vector W tiene que ser justamente un vector que esté en H y que no esté en S, ¿sí? Entonces, vamos a ver los generadores de H. En este caso esto nos va a quedar 2x2 más 2x3 más x4 es igual a 0, con lo cual esto nos va a quedar que x4 nos va a quedar menos 2x2 menos 2x3, ¿sí? Y los generadores de H, en este caso, podemos pensarlo como generado, en este caso por para x1, 1, 0, 0, 0, fíjense porque no aparece ninguna otra cuenta. Para x2 en este caso podemos tenerlo como 0, 1, 0 en x3 y menos 2 en x4, y para x3 tenemos 0, 0, 1, menos 2. Bueno, entonces, claramente fíjense que nosotros lo que deberíamos hacer ahora es triangular los vectores de S y H y seguir la misma lógica para ver cuál es el resultado, ¿no? Vamos a hacer eso a continuación. Fíjense que acá nosotros tenemos todos los vectores de S y H. La idea justamente de triangularlos es ver cuáles son los vectores de intersección. Obviamente que los vectores de S están dentro de H, con lo cual la idea es tratar de buscar a un vector que sea linealmente independiente de los dos y ver más o menos cómo los vamos eligiendo. Entonces, de H nosotros tenemos que pensar que podemos tomar tres vectores, o sea, vamos a tomar lo siguiente. Si S está incluido en H, obviamente fíjense que ya estos dos vectores son iguales, el 1, 0, 0 en ambos casos. Entonces lo que vamos a hacer es tomar lo siguiente. Fíjense, vamos a tomar de H, vamos a tomar estos tres, que serían el 1, 0, 0, el 0, 1, el 0, 1, 0, menos 2 y el 0, 0, 1, menos 2, ¿sí? Y luego también tenemos que, como S está incluido en H, este también se puede tomar como vector de H, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta el 1, 0, 0, 0, después tenemos el 1, 1, menos 1, 0 y después tenemos, acá podemos tomar cualquiera. Lo que no sabemos es si este vector, por ejemplo, hasta ahora estos son de H y estos son de S, ¿sí? El vector, el último que es solamente de H, tenemos que fijarnos efectivamente si triangulado está bien, ¿sí? Con lo cual acá, haciendo las cuentas, a lo que llegamos es, en este caso, a este sistema. Fíjense que en este caso estos son los tres vectores linealmente independientes, ¿sí? Y nosotros acá podemos tomar como base de W el vector que no se anuló de la triangulación, ¿sí? Entonces a W lo podemos tomar como generado por el 0, 0, 1, 2, ¿sí?
Entonces, ¿qué corroboramos acá? W tiene dimensión 1, con lo que habíamos dicho al principio, ¿sí? Entonces, fíjense, en este caso tenemos W tiene dimensión 1, con lo cual este teorema se completa perfecto. Podemos generar los vectores con los dos de S más el de W, que es uno de H que no pertenece en S, ¿sí? Y directamente ya con eso tenemos el problema solucionado. Caso 32. Acá nosotros tenemos una matriz, ¿sí? Un subespacio de matrices de 2 por 2 que se cumple esta igualdad. A multiplicada por la matriz de 2, 0 menos 1, 2 nos da lo mismo que la matriz 2, 0 menos 1, 2 en ambos casos, ¿no? Entonces, acá la idea para encontrar una base de subespacio, ¿sí? Y la idea justamente es que no solamente encontrar S, sino encontrar que S suma directa con un espacio W que tenemos que encontrar, esto nos va a quedar todo R2 por 2. ¿Qué es lo que se hace generalmente en estos casos? Bueno, una forma, ¿sí? La más tranquila o la más, digamos, que va directo sin meternos demasiado en teoría es primero hallar una base de los vectores de S, es decir, cuáles serían los vectores generales de S y extender esa base a todo R de 2 por 2 con la base canónica, que eso es generalmente, yo les diría, la ruta, digamos, de salida más rápida. Igual no es la única, se pueden armar otras opciones más interesantes también, pero digamos eso lo ve a criterio de quien lo decide, ¿no? Entonces empecemos por generar una base de S, en este caso. Acá lo que nosotros vamos a tener, por ejemplo, en este caso vamos a tener la matriz A, que va a estar definida, ¿sí? Con sus elementos A11, A12, A21 y A22, ¿sí? Y puesto dentro de esto vamos a ver cómo va quedando la cuenta. Fíjense que acá nosotros hacemos la multiplicación, ¿sí? Planteada igual que lo que plantea el problema, y lo que hay que hacer ahora es resolverla, es decir, hacer multiplicación uno por uno de los elementos. Lo que vamos a llegar es a la igualdad de las dos matrices y una vez que tenemos eso, igualar ecuación a ecuación. Entonces, igualándolo de este lado, lo que vemos es esta igualdad de matrices, ¿sí? Y vamos a ver ecuación por ecuación cómo nos va quedando, ¿sí? Pero grosso modo, ¿sí? Elemento a elemento, para que ustedes lo vean. Esto sería lo que vamos a hacer ahora, ¿no? Ponemos distintas señales como para que se vea la correspondencia entre cada una de ellas. Lo que sale de las ecuaciones finalmente va a ser A12 nos va a quedar igual a 0, A22 va a quedar igual a A11, con lo cual la matriz A va a quedar generada por A11, 0, A21 y A11, con lo cual este es su espacio S va a estar generado por dos matrices independientes, con lo cual acá vamos a tener, ¿sí? S va a estar generado, ahí vemos acá, corchete por la primera que es 1, 0, 0, 1, esto es lo correspondiente a los coeficientes de A1, 1, y luego la correspondiente a los coeficientes de A2, 1, que nos va a quedar de esta manera. Entonces, para seguir un poco, la idea acá es que tenemos un subespacio de dimensión 2, ¿sí? Necesitamos dos matrices linealmente independientes que extiendan la base a R2 por 2. Entonces, una forma de hacerlo con matrices ordenadas y demás es tratar de poner todas las matrices, es decir, supongamos que a esta la llamamos matriz 1 y matriz 2, ¿no? Entonces vamos a ponerlas en, digamos, vamos a ponerlas en fila, es decir, primero 1, 0, 0, 1, esto es la matriz 1, luego acá vamos a tener 0, 0, 1, 0, esto sería la matriz 2 y lo que tenemos, estas ambas, ¿no? Son de S. Y lo que tenemos que hacer después es triangular, ¿sí? Es decir, poner, como lo dijimos con la base canónica, dos matrices ya trianguladas. En este caso tendríamos la 0, 1, 0, 0. Digo, esta si la intercalamos acá, la intercambiamos, no hay problema. Llamémosle a esta matriz 3 y luego 0, 0, 0, 1. Esta es la matriz 4 y este es su espacio W. Entonces, ya con esto nos aseguramos todo, que está triangulada, que son linealmente independientes, cuatro matrices linealmente independientes generan R2 por 2, ¿sí? Y entonces, de hecho, W podemos pensarlo como generado, ¿sí? Ahora, al revés, escribimos estas filas como matrices de 2 por 2, es decir, tenemos la primera que nos va a quedar 0, 1, 0, 0, y la segunda que nos va a quedar generada por 0, 0, 0, 1, ¿sí? Cerramos acá, y después, en este caso, por teorema de la dimensión, S más W, esto nos va a quedar dimensión de S, más la dimensión de W,
menos la dimensión de S intersección W. S más W es su espacio generado por estas cuatro matrices. Como ven ustedes acá tiene dimensión 4 porque están todas trianguladas. S tiene dimensión 2, W tiene dimensión 2 y finalmente esto por diferencia tiene dimensión 0. Se comprueba que es suma directa y que satisface lo pedido. El caso 33 es lo siguiente. Vamos a tener tres subespacios, ¿sí?, generados por estos vectores que ustedes ven acá a continuación. La idea es tratar de ver la suma de los tres. Como sugerencia, por una advertencia por las dudas, la idea sería tratar de, obviamente, chequear que la suma sea directa, ¿no?, entre los tres. Pero esto lo podemos hacer solamente de a poco, es decir, tenemos que tomar dos, corroborar que la suma sea directa y luego tomar esa suma directa con el tercero. Es decir, no se puede hacer los tres de golpe. Entonces, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Sí? Primero, en primer lugar, vamos a buscar S1 intersección S2. Si S1 intersección S2 nos da vacío, bueno, entonces es una suma directa. Fíjense que acá nosotros estamos hablando de R5, ¿sí? Entonces, básicamente, para probar, digamos, que la suma sea, para probar la intersección primero, vemos una combinación acá. Esto sería A por 1, 1, 2, 0, 1, ¿sí?, más B de el 2, 0, 3, 0, 1. Eso nos da lo mismo que un C, por ejemplo, por menos 1, 1, menos 2, 1, 1. A fin de hacer las cuentas más rápidas, ¿sí?, y tratar de ir a lo importante del ejercicio, yo les digo que si ustedes plantean este sistema, por ejemplo, igualando la primera ecuación van a tener A más 2B es igual a menos C, después la segunda van a tener A más 0 es igual a C, y así sucesivamente. A la respuesta que van a llegar si hacen las cuentas y demás, para ver el resultado, van a ver que todas las constantes nos dan 0. Es decir, si la única solución para que la intersección sea 0, recuerden, es que es el subespacio trivial, el subespacio de dimensión 0, eso quiere decir que la dimensión del subespacio de intersección es 0, por lo tanto la suma es directa. Entonces, si la suma es directa, para la suma directamente tomamos los tres generadores, sabemos que son linealmente independientes, es todo consecuencia de lo mismo, con lo cual vamos a tener que S1 intersección S2 nos va a dar su conjunto vacío, también esta es otra nomenclatura, y S1 intersección S2 puede estar generado por el combo de vectores que tenemos acá, ¿no?, el 1, 1, 2, 0 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a repetir ahora, una vez que obtuvimos este subespacio, ahora sí hay que corroborar con este subespacio nuevo si la intersección con S3 es vacía. Entonces vamos a tener S1 intersección S2, ¿sí?, vamos a llamarlo, si quieren, S', por ejemplo, ¿no? Entonces ahora buscamos S' con, perdón, esto sería más, acá fue un tema de nomenclatura. Entonces, con S3 la idea sería hacer lo mismo, vamos a repetir los mismos pasos, es decir, ahora vamos a tener A por el 1, 1, 2, 0, 1, después B por 2, 0, 3, 0, 1, C por menos 1, 1, menos 2, 1, 1, todo esto es igual a D por el generador de C3, es decir, 0, 1, 0, 1, 1. Generamos nuevamente el sistema de Gauss, igualando las ecuaciones y demás, y lo que vamos a ver, ¿sí?, es que la suma vuelve a ser directa, es decir, el único coeficiente que genera que todo esto sea, que toda esta igualdad sea posible, es que todos los coeficientes elegidos acá nos den 0. Con lo cual, eso prueba que S' intersección S3 nos va a dar 0, con lo cual S' es suma directa con S3 y van a ser generados por estos tres vectores, ¿sí?, los pongo acá en forma simbólica para no copiarlos, más el de S3, es decir, el 0, 1, 0, 1, 1. Ya con esto, estos tres pasos, ustedes prueban lo que pide el ejercicio.